Sean todos bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién es quién? Aquí en Universidad del Pacífico junto a María de los Ángeles Bilbao y Felipe Andana. Bueno, nuestro invitado hoy día es periodista. De su trayecto en APSI nacieron 2 libros. Uno se llama Cosas del Fútbol, que contiene un compendio con las que se supone fueron sus mejores crónicas de fútbol publicadas en la revista. El segundo libro es El Teniente Bello y otras pérdidas. De APSI pasó a Hoy. De Hoy al programa El Mirador. Y del Mirador al Seminario Deportivo Español Don Balón, donde estuvo 5 años dirigiendo una revista de fútbol. Bueno, con ustedes, por favor, un gran aplauso para Francisco Moat. Francisco, quisiera preguntarle al comienzo de esta entrevista, primero, ¿cómo está y si es su primera vez en la Universidad del Pacífico? Sí, estoy muy bien, muy contento de conversar con usted y es primera vez que atravieso el umbral y entro a la Universidad del Pacífico. Fue espontánea su llegada acá, lo quisimos invitar, nos nació por la Semana del Libro. Y primero quisiera preguntarle, ¿cómo se definiría usted o quién es hoy Francisco Moat? No puedo responder esa pregunta, no tengo idea. No creo que alguien pueda decir quién es así, con certeza. Uno es en muchos sentidos un acertijo, una apuesta, un proyecto, un boceto, una propuesta, alguien que se está haciendo. Quizás cuando salga de esta conversación con ustedes voy a ser distinto al que llegó aquí a la Universidad del Pacífico, en algo. Por lo tanto, decir quién soy es un riesgo demasiado grande. María de los Ángeles acaba de decir que soy periodista y eso es un dato de la causa. Pero incluso en eso puede que María de los Ángeles esté en algún aspecto equivocada, porque yo no tengo claro que sea periodista hoy. Estudié periodismo hace más de 30 años en la Universidad Católica, durante 4 años, me titulé de periodista y si alguien por ahí encuentra una biografía en algún sitio va a decir que soy periodista, pero ¿ejerzo hoy el periodismo? No creo. Voy todos los días a un programa de radio de 2 a 3 y media de la tarde en ADN, junto con amigos, y no creo que esté ejerciendo el periodismo. Desde hace varios años estoy más vinculado al mundo de los libros que al del periodismo. Dirijo un sello editorial desde hace casi 6 años. Trabajo con mi mujer y con un grupo de afectos, con mi hija, con mi yerno y con amigos en una librería desde hace 2 años. Soy librero, por lo tanto es quizás el oficio al que hoy le dedico la mayor de mis energías. Soy periodista realmente hoy. Escribí durante 10 años una columna semanal en la revista El Sábado. ¿Es periodismo eso que hice en la revista El Sábado? No lo sé, tengo dudas. Voy a publicar el próximo mes un libro que se llama Calendario 2004-2014 y en la nota preliminar que abre ese libro me pregunto si esas líneas que ocupan ese volumen son realmente crónicas o no. No lo sé. Como dijo usted anteriormente, usted estudió periodismo en la Universidad Católica. ¿En qué momento y por qué decide estudiar periodismo? Si no me falla la memoria, por ahí por tercero o cuarto medio del colegio, estamos hablando de años muy remotos, años 78, 79, empecé a pensar que lo que quería estudiar tenía que ver con las letras. Y entonces estamos hablando de la época de la dictadura, estamos hablando de una universidad intervenida en esos años, estamos hablando de una universidad donde no había prácticamente escuelas de humanidades, donde no se enseñaba, por ejemplo, arte y literatura. Y en ese escenario dudé entre estudiar literatura en la Universidad de Chile o periodismo.
que fue el modo que yo entendía era mi posibilidad de acercarme a las letras. Finalmente, ya en cuarto medio, pensé que una opción para acercarme al mundo de los libros y las letras y la escritura era estudiar periodismo en la Católica. Y finalmente eso fue lo que hice. ¿Por qué usted se alejó del periodismo y decidió irse por el lado de las letras, de la editorial, de los libros? Creo que eso ha sido un viaje, un camino que tiene que ver con, no sé, varias razones. Una de ellas es un proceso natural de ir encontrando la mayor realización en el mundo de los libros. Y por otro lado también creo, en parte, influido por un cierto desencanto con lo que he vivido como periodista. Y cuando hablo de desencanto, hablo de cómo en el mundo de los medios cada vez es más difícil experimentar, yo diría, el humanismo dentro del oficio. Algo que antes se entendía como parte de la esencia del oficio, que yo creo que sigue siendo un oficio más que una profesión, el periodismo. Hoy es muy difícil vivirlo y experimentarlo cotidianamente. Si tú hablas hoy de medios de comunicación, te van a hablar en general en los medios antes de mediciones de sintonía, números rojos o azules, rentabilidades, antes que de contenidos, antes que de proyectos, antes que de sueños, antes que de realización. Y a mí me parece que en realidad el alma del oficio del periodismo tiene que ver con el hombre y sus circunstancias, y no con todo eso otro que te acabo de mencionar. Usted ya que habló de la época de la dictadura, ¿cómo fue su experiencia en la revista APSI? Muy bonita, muy formadora, y quizás pasar por el APSI en los años 80, muy decisivo también como contrapunto para después irme sintiendo un poco ajeno al acomodo, ¿no?, de los medios en los 90 y ya en el siglo XXI. A mí me cuesta adaptarme a la industria de los medios hoy. Debe ser un problema mío, ¿no? Ya no tanto de los medios. ¿Cómo va a pretender hoy día modificar una industria que no sé si está tan cómoda, pero que de alguna manera es muy difícil hoy de modificar? No es solo un problema de la industria de los medios, es un problema de cómo está organizada esta cultura, cómo está organizada esta sociedad. Los medios no escapan a eso, pero hoy los medios responden a una lógica de una industria, y el periodismo está de alguna manera bajo ese paraguas. Los periodistas, entre comillas, ¿no?, se deben, incluso responden, obedecen al mandato de las gerencias, toman pocas decisiones, no son en general los responsables de los medios. Suelen ser los segundos, los terceros o los cuartos en la cadena de mando. Y en parte tienen algo de responsabilidad también en eso. Han dejado hacer, han cedido terreno, no se han formado con las competencias necesarias para ocupar el espacio que corresponde. No toda la culpa la tiene, entre comillas, el sistema. Los propios periodistas tenemos algún grado de responsabilidad en eso también. El APSI fue una bellísima época para mí, me formó como persona, me acompañó, y tengo en varios sentidos el mejor recuerdo, aun cuando haya sido una época tan ruda, tan dura, tan dolorosa, tan compleja, pero que igual sorteamos dentro de todo con humor también. Yo diría que eso nos acompañó y nos salvó bastante. ¿Qué recuerdos tiene usted o qué experiencias nos podría contar de la época de dictadura? Bueno, siguiendo con la línea de lo que te decía ahora, yo creo que una de las cosas que distinguió a la revista APSI y que recuerdo con mucho cariño
fue que, a diferencia de otras revistas de oposición, por ejemplo como Análisis o como El Cauce, por ejemplo, Cauce fue una revista que en alguna época vendía muchos ejemplares, pero se especializaba como en denuncias rimbombantes, por ejemplo, portadas como La mansión de lo curro de Pinochet, y vendía muchos ejemplares, o Análisis, que era una revista en ese sentido más dura, en algún sentido más integrista, ¿no? APSI descansaba también en la buena escritura de su equipo de redacción, tenía muy buenos periodistas y dentro de todo nunca descuidó el ser una buena revista. Y cuando digo una buena revista que tenía buena crónica nacional, buena crónica internacional, buena sección de economía, buena sección de cultura, de magazine. Nosotros inauguramos una sección de deporte. Es decir, nunca perdió la noción de que, a pesar de estar en dictadura, su objetivo, su propósito seguía siendo también el ser una muy buena revista. Su objetivo no era combatir la dictadura, era ser una buena revista. Si además apoyaba el hecho de, en el fondo, generar una legión de lectores que tomara conciencia de que no se podía seguir viviendo en dictadura o de que era mucho mejor la democracia, en buena hora. Pero estaba la idea de hacer una buena revista y de formar una legión de lectores, que es lo que finalmente debe hacer una buena revista. Bueno, cambiando de tema y dejando el periodismo de lado y estando más en la actualidad, ¿por qué usted decide escribir crónicas? Porque me parece un género magnífico para hacerle una finta a la actualidad dura y pura. Cuando yo hablo de crónica, no estoy hablando del registro pormenorizado, lo que ocurre aquí en la esquina, sino que hablo de ese fragmento, ¿no es cierto?, de reflexión a partir de lo cotidiano, de lo doméstico. Creo que tú puedes escribir crónica de cualquier cosa que ocurra en el planeta, de cualquier ámbito, y lo puedes hacer en formatos pequeños, y los medios de comunicación deberían pensar que está el espacio abierto allí para que un lector que está leyendo de la actualidad pura y dura, de pronto tenga un elemento de distracción allí, una viñeta, un fragmento, ¿no es cierto?, para distraerse, ¿no? Distraerse de eso que lo ocupa, de la actualidad pura y dura, y diga, a ver, aquí tengo un descanso, y puedo, ¿no es cierto?, distraerme reflexionando o pensando en un elemento distinto. Ese género de la crónica, por ejemplo, en Brasil, en los diarios brasileños es muy desarrollado, hay grandes cronistas brasileños, Rubén Braga, Clarice Lispector, Fernando Veríssimo, por nombrar algunos. En España los diarios españoles lo han cultivado siempre. Acá en Chile ha habido grandes cronistas de los antiguos, Joaquín Eduardo Bello, de Daniel de la Vega. Te nombro, por ejemplo, a Daniel de la Vega y te cuento que nosotros en Lolita, editores, publicamos hace algunos años un libro que se llama Confesiones Imperdonables, que reúne en una antología las mejores crónicas de Daniel de la Vega, un cronista que ha sido recuperado, que fue Premio Nacional de Literatura, Teatro y Periodismo, el único chileno que obtuvo 3 premios nacionales, entre ellos también el de Periodismo. Bueno, a mí ese género me encanta por esa posibilidad, ¿no es cierto?, por esa capacidad que tiene de poder transitar todos los temas, de hacerlo en algún sentido con amabilidad. Y tuve la suerte, la fortuna de encontrar en la revista El Sábado el espacio, la oportunidad para desarrollar ese género durante casi 10 años a través de una sección o de una página que bautizamos como Tiro Libre, donde se supone que tenía libertad, ¿no es cierto?, para poder escribir sobre lo que quisiera en ese formato. Francisco, en cuanto al amor, sé que hoy día lo acompaña su señora también. Sí, por ahí está. ¿Qué incidencia ha tenido ella en su pluma? Bueno, yo creo que ella, fuera de ser en sí misma una mujer increíble, y está mi hijo Francisco, también uno de mis 4 hijos ahí.
Yo diría que el mundo de los afectos, es muy relevante para cualquiera de nosotros, para ti, para María de los Ángeles y para todos los que están acá. Es un espacio demasiado relevante como para poder ignorarlo. En la vida, en el planeta de uno que lee y que escribe, el mundo de los afectos a uno lo constituye. Entonces, obviamente, el planeta que habita tu pareja es un planeta que a uno lo constituye y no puede no estar presente, a veces de manera subterránea y no demasiado explícita en lo que hacemos. Por supuesto que me habita, a veces de manera explícita y a veces no tanto. Se me ocurre, por ejemplo, espero no estar equivocado, que en este libro, que se llama Crónica Ociosa, si lo abro y me voy a la página, aquí dice a la Solcita, cómplices los dos. Es decir, es un libro que está dedicado a ella y tiene que ver con eso, ¿no? Con la complicidad. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? que ha estado allí latiendo. Tenemos algo así como 25 años juntos y bueno, eso habla por sí solo, ¿no? ¿Hay algún libro que su señora le haya inspirado a escribir? No, muchos. Es que es difícil decir un libro, es decir, ella ha estado presente en muchas crónicas, incluso en los momentos difíciles que hemos tenido como pareja. También ha estado latiendo esa fuerza y, insisto, el mundo de los afectos y obviamente el de nuestra historia, para un cronista que se nutre de las cosas que lo ocupan y que lo habitan cotidianamente, obviamente que está allí siempre presente, a veces de manera más explícita y a veces de manera más subterránea. Le pedí, de hecho, hace poco que fuera una de las presentadoras del libro que voy a presentar el próximo mes, que reúne 10 años o que está hecho a partir de 10 años de crónica, y no quiso. Pero no es que no haya querido porque no le interesa el libro, sino yo creo básicamente por un cierto pudor. ¿Cuánto tiempo le toma escribir un libro? ¿Y cuánto dinero se tiene que invertir para escribir un libro acá? Es tan relativo, Felipe. La verdad que no soy una medida en ese sentido porque Vargas Llosa, que es uno de los últimos premios Nobel, ¿no es cierto?, escribe una novela ahora cada un año y tiene compromisos editoriales que lo llevan, ¿no es cierto?, a estar ahí en la máquina de la producción y tiene un oficio increíble y a pesar de que creo que sus últimas novelas no tienen el fuego creativo de las primeras, sigue manteniendo como un estándar. Y a mí ya no me interesa como lector en realidad atravesar sus páginas. Pero si uno mira, por ejemplo, y le preguntara si estuviera vivo a Juan Rulfo, cuánto se demoró en escribir su volumen de cuentos El Llano en Llamas, que fue el único volumen de cuentos que escribió en su vida, él te diría toda mi vida. Y claro, la literatura de Juan Rulfo en realidad es de un fuego vital impresionante. En el caso de un cronista, este libro, Chilenos de Raza, en realidad se demoró como 20 años en ser escrito. Pero no es que uno se haya pasado 20 años escribiendo las crónicas, es que tuvieron que pasar 20 años para que este libro tuviera la forma que finalmente tuvo. Y si uno quisiera escribir un libro de estas características nuevamente, en realidad tendrían que pasar 15 o 20 años más para poder reunir un volumen de crónicas como este y que tenga esa forma y ese como tono. Entonces, al final, para un cronista, el tiempo que tiene que pasar para que un libro exista es tan relativo. En el caso del Empampado Riquelme, 2 años.
En el caso de calendario 2004-2014, 12 años, ¿no es cierto? Y así, en el caso de las conversaciones de las 7 vías del gato Gamboa, como 7 años. Es tan relativo. En el caso del Soy de la U, como 45 años, porque probablemente desde que tengo 5 años hasta que lo publico, pasan como 45 años y ese libro, si bien no me demoro 45 años en escribirlo, tienen que pasar 45 años para que ese libro sea lo que es. Entonces, y a mí me interesa mucho el tema del tiempo y el transcurso del tiempo, y creo que los libros no hay que apurarlos, y eso es bien relevante para un cronista, no acelerarlos, no dejar que uno se ocupe de ellos, que uno lo habite en los libros, que uno los metabolice. Creo que hoy día muchos escritores a veces por apresuramiento se equivocan, se apresuran, se apuran, caen en la trampa de, entre comillas, el mercado, en vez de en realidad responder a la necesidad interior, literaria, espiritual, de lenguaje, que es la primera que ellos deben responder y a la que deben responder finalmente en tanto escritores. Usted antes nombró el libro Chilenos de Raza. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo obtuvo las fuentes para poder escribir ese libro? Perdón. El APSI fue fundamental. Buena parte, el APSI y la revista Hoy son la base de ese libro. Si uno mira el índice de este libro, El dueño de la luna, que es un chileno muy particular que inscribió la luna en el Conservador de Bienes Raíces en la década de los 50, ¿no? Es un sujeto que entrevisté estando en la revista APSI. Él le arrendaba un departamento en las Torres San Borja a mi hermano mayor. A partir de ahí llegué a él. La Guerra Mundial de Sergio Gaete, un chileno que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que almorzaba con el papá de mi primera esposa, los domingos a veces en su casa en La Reina. Gabriel Cancino en el Palacio de la Noche, cuidaba, ¿no es cierto?, era una suerte de portero en el tap room, también crónica del APSI, el Guatón Loyola, ¿no es cierto?, el auténtico Guatón Loyola, ¿no es cierto?, conectar a la viuda del Guatón Loyola, el Roto Quesada, el Teniente Bello, una crónica que también hice para el APSI en su primera instancia y que después fui completando. Sí, si no me equivoco, también usted tiene un libro sobre el Teniente Bello. No, lo que pasa es que ese libro original del Teniente Bello y otras pérdidas es un libro que después de alguna manera continúa en ¿no?, en Chilenos de Raza. Es la base de este libro, es el antecedente de este libro. Si tú te fijas, la mayoría de estas crónicas son crónicas que originalmente se publicaron en APSI y en Hoy, y ahí está el antecedente. Por eso te decía que aquí hay 20 años de trabajo de cronista. Y si no hubiese sido periodista de APSI y de Hoy, este libro no existiría. Este libro se lo debo al trabajo como periodista en esa revista. Bueno, ¿usted cómo se lanzó al mundo editorial? ¿Qué tan conveniente es tener una editorial? Después que yo publiqué el 2008 El Empampado Riquelme en De Bolsillo, en Random House, y un libro de crónicas también en Debate, que también es un sello de Random House, el 2008, les presenté un par de proyectos de libro, no de proyectos, les presenté ya algunos libros en los que estaba trabajando a Random, que era entonces el sello en el que yo publicaba, y percibí de parte del sello algún grado de, no sé si de resistencia o de duda respecto de esos libros que venían, y en ese momento tuve la sensación de que yo no tenía el ánimo de entrar a discutir o la energía para entrar como a presentar proyectos a editoriales y a editores para tratar de convencer de que esos libros en los que yo estaba trabajando eran libros que valía la pena publicar. Como esa cosa de ir a una editorial y decir, vengo como a vender, como esa cosa de ir a vender lo que uno hace, como
como que no quiero entrar en ese ejercicio, como en ese... Hay algo ahí que había algo en ese momento y decía, no quiero entrar en esta dinámica. Como que ya estoy viejo para esto, es decir, no miro los libros de esa manera, mi manera de entender los libros ya no es la de ir a vender libros, es decir, por lo tanto fue como decir, quizás este es el momento de pensar en un sello propio, en un proyecto editorial propio, cuyo norte no sea vender libros, esto no es un proyecto comercial, cuyo único objetivo sea en realidad poner estos libros en movimiento, ya no solo los de uno, no solo los míos, sino que sea crear un proyecto editorial donde pongamos a los autores que a nosotros nos gustan en movimiento también y subir mi propio catálogo de libros también a ese carro. Y fue una sincronía maravillosa, es decir, fue como en realidad decir, sí, ¿por qué tengo que ir a convencer a un editor que no está convencido de que los libros que yo estoy haciendo en realidad los quiere publicar? ¿Por qué tengo que hacer ese ejercicio? En realidad, él tiene razón, a lo mejor, de no estar convencido de que deba publicar los libros míos, porque no les ve a lo mejor salida comercial o no lo convencen simplemente. Y yo también tengo razón de no querer hacer ese ejercicio. Y entonces ahí nació el proyecto de Lolita Editores como sello propio. Y entonces dije, bueno, ya tengo los derechos de todos mis libros, van a volver a mí nuevamente, los que estaban comprometidos con otro sello. Los libros anteriores ya eran míos también. Y pensemos en un proyecto propio en donde incorporemos otros libros. Y ahí debutamos el 2010 con Lolita Editores y decidimos que nuestro primer título fuera un libro de poesía, para dejar muy en claro que no era un proyecto comercial, porque nada menos comercial que la poesía en Chile. Y sacamos un libro de María Inés Saldívar, Luna en Capricornio, 500 ejemplares, y se agotó. Y eso fue maravilloso porque creamos un club de amigos de Lolita, el libro se financió increíblemente, y el sello Lolita Editores se creó con 200 lucas. Ese fue el capital que pusimos, se echó a andar la rueda con 200.000 pesos, y así nació Lolita Editores, 200 lucas. ¿Y el nombre? Lolita Editores, Lolita, por una perra pastora alemán, pues nada que ver con Nabokov. Todos nos decían, qué bonito homenaje a Vladimir Nabokov y la novela Lolita. No, cuidado, no. Nada que ver Nabokov en esta historia, aunque había también un pequeño guiño, pero en realidad la que le puso el nombre Lolita, de alguna manera había sido mi hija Antonia, a una perra pastora alemán que tuvimos hace una pila de años. El año 93. Sí, del año 93. Y entonces le pusimos Lolita, encontramos que era un bonito nombre, diseñamos el logo, ¿no es cierto? Ahí está la perrita, Lolita Editores. Mandamos a hacer el logo, lo hizo una amiga diseñadora, la Bernardita Espinosa, quedó re bonito el logo. Y entonces era una manera también de inmortalizar la imagen de esta perra que habíamos querido tanto. Y nada, y después cuando ya creamos la librería, era como la continuación ya de un proyecto. Pero cuando nació la editorial, ese fue como el germen, ¿no? Es decir, pensar en un sitio, en un lugar, en un espacio donde pudiéramos publicar los libros que nos gustaban, los autores que nos gustaban, sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que estar convenciendo a nadie. Y así ha sido, ya tenemos casi 50 títulos publicados. Y la verdad es que nuestro proyecto de Lolita Editores es viable, muy conservador, muy modesto. A estas alturas del proyecto publicamos algo así como 6 o 7 libros al año. Lo calculamos así, pero muy conservadoramente, pero la editorial está ahí. Obviamente que no enriquece a nadie, pero la idea es que tampoco genere pérdida y ruede, ¿no? Ruede. Y sea un aporte mínimo, muy modesto, al mundo editorial chileno. Nada más. Y hoy en Chile, por ejemplo, ¿qué tipo de lector es el que más consume? El chileno. Si tú miras el ranking de lectores de libros vendidos de La Tercera y El Mercurio,
Bueno, no sé, un besito en la frente. Me encantaría tenerlo aquí en la mano para leértelo de corrido, pero hay de todo. Mira, en no ficción va a aparecer y sistemático una cantidad de libros donde hay buenos títulos. Por ejemplo, Veterano de Tres Guerras, un libro que publicó hace mucho tiempo la Academia de Historia Militar, que es una estupenda crónica, alucinante, ¿no es cierto?, de un señor que peleó en la Guerra del Pacífico, en la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿no es cierto?, y en la Revolución del 91. Y que después, a través de los apuntes que él tomó y que le pasó a un amigo y que rescató el nieto de ese amigo, ¿no es cierto?, se convirtió en un volumen increíble. Ese libro lleva más de un año, ¿no es cierto?, en el ranking de los libros más vendidos de no ficción, y me parece alucinante. Nunca sospechó la Academia de Historia Militar que ese libro se iba a vender tanto y que ya lleva no sé cuántas ediciones. Me parece fantástico que ese libro esté en el ranking de los más vendidos. Es una curiosidad, diría yo, que esté ahí. Pero conviven en el ranking de los libros más vendidos un título como ese con otros libros que finalmente tienen un público permanente. Es obvio que El amante japonés de Isabel Allende va a estar dentro de los libros más vendidos en ficción, porque lo que publique Isabel Allende siempre se va a vender bien. Es una autora masiva que goza del favor de lectores masivos. Yo no tengo idea, no soy capaz de meterme en el alma de los lectores chilenos, no soy capaz, por lo tanto, de perfilarlo. Sí te puedo decir que en la librería Lolita hay una transversalidad de lectores alucinante, y que cuando nosotros les mandamos a La Tercera y al Mercurio el ranking, nuestro ranking todos los viernes, de los libros más vendidos, nos encanta, porque es un saludo a la bandera, porque a pesar de que salimos en el ranking ahí toda la semana, dice librerías consultadas, y sale Feria Chilena del Libro, Antártica, no sé, Catalonia, y sale Lolita. El ranking que nosotros les mandamos nunca tiene que ver con el ranking que sale publicado, es decir, lo que nosotros les mandamos como libro más vendido en nuestra librería no tienen casi nada que ver con lo que realmente allí sale publicado. ¿Por qué? Porque en nuestra librería hay una transversalidad y una diversidad de lectores alucinante, y a nosotros eso nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque se vende mucha literatura dura, cuando digo dura, de autores, digamos, en sentido no masivo, pero se venden también autores masivos, se vende mucha literatura infantil, se venden libros de historia, se vende filosofía, se venden libros de cocina, se venden libros de deporte, se venden libros de arte, se venden libros de gráficos, se venden libros de historieta, se venden libros de bolsillo, libros escolares, es decir, lo que se te ocurra de lectura complementaria. Todo el abanico de libros imaginables están allí presentes, y hay un público para esos libros. Y a nosotros nos gusta esa diversidad. Entonces, cuando tú me dices qué tipo de lectores hay, bueno, no sé, el mundo que hemos descubierto ahí es un mundo muy receptivo, muy amplio, muy diverso, y nos gusta esa diversidad. No entendemos nuestro espacio del libro como para un nicho así particular, ¿no es cierto?, muy elitista, o muy cerrado, o no nos gusta pensar que porque alguien va y pregunta por una novela que a mí no me gusta, entonces yo voy a mirar a esa persona y le voy a decir, oye, pero ¿cómo estás leyendo esa novela? ¿Por qué no lees esta otra? No, vamos, si esa es la novela que tú quieres, pero también te puedo mostrar esta otra. O si tú vas y me preguntas por algo y quieres que yo te recomiende algo, te lo recomiendo. Y ocurre muchas veces, y nos pasa a todos los que trabajamos en la librería, que mucha gente que va nos enseña de autores, de mundos y de universos que nosotros no conocemos, porque el mundo del libro es de una diversidad y de una amplitud insospechada. Es decir, hoy día cuando tú vas a un espacio como ese y te das cuenta que hay 20.000 títulos, ¿cómo puedes pretender que yo, librero, que soy todos somos aprendices libreros, conozcamos los 20.000 títulos que hay ahí? Estamos aprendiendo, y la gracia de este oficio, y eso es lo que me maravilla de un oficio que llevo 1 año y medio, 2 años aprendiéndolo, es que espero que me queden 20 años de vida para seguir aprendiéndolo, y a lo mejor a los 70, 80 años decir, oh, ya soy un librero más o menos bueno en esta área,
y estuve los últimos 20 o 25 años aprendiendo de esto. Es decir, así como estuve 25 años haciendo periodismo, bueno, espero en los próximos 25 años en realidad haciendo de librero y aprendiendo del oficio. Y siguiendo, o sea, vamos a seguir hablando de los libros. Según su criterio, ¿qué libro tiene que leer sí o sí un periodista? A ver, sí o sí, chuta. Bueno, sí o sí no sé, pero libros que yo recomendaría. Yo recomendaría que leyeran a Kapuscinski, al polaco. Hay varios ahí. Por ejemplo, recomendaría que leyeran La guerra del fútbol y otros reportajes. Recomendaría que leyeran La vida de hoy, Viajes con Heródoto, Ébano, por lo menos esos 4. El Cha, El emperador. Ya te nombré 6 de Kapuscinski. Recomendaría que leyeran Hiroshima de John Hersey, un libro extraordinario sobre la bomba de Hiroshima y cómo él viaja 40 años después a ver qué le pasó a esos, en el fondo, a esas víctimas que él conoció inmediatamente después de caída la bomba. Recomendaría que leyeran un libro de Joseph Mitchell, un periodista que trabajó casi toda su vida en el New Yorker, un libro que se llama El secreto de Joe Good. También 2 perfiles sobre ese extraño personaje que se llamaba Joe Good, que vivía en Nueva York, un libro de Joseph Mitchell. Recomendaría que leyeran Confesiones imperdonables de Daniel de la Vega. Recomendaría que leyeran las crónicas de Joaquín Eduardo Bello en general, como Suelta. Recomendaría que leyeran a Juan Pablo Meneses, un cronista chileno de 40 y tantos años, y su libro Equipaje de mano, que nosotros publicamos en Lolita, y que si les gusta el fútbol, leyeran de él también el libro Niños Futbolistas. Estuvo acá en la universidad también. ¿Ah, sí? Y recomendaría que leyeran, si les gusta el fútbol, la colección Amor a la Camiseta que nosotros publicamos. Usted hace talleres literarios 4 veces a la semana. Sí. ¿Cómo salió la idea de impartir esos talleres? Yo había renunciado al Mercurio, ya había avisado a la editora de revistas que me iba y no tenía idea de qué es lo que iba a hacer. Y estaba en mi oficina, así como mirando la pared. Me imagino que cavilando qué es lo que iba a hacer cuando me fuera. Y apareció un fotógrafo, amigo, Juan Francisco Somalo, en la oficina. Y me dijo, supe que te ibas y renunciaste. Sí, renuncié. ¿Qué voy a hacer? No tengo idea. Y entonces me dijo, oye, ¿y no has pensado en hacer talleres de literatura? Entonces lo quedé mirando y le dije, ¿tú crees que sería capaz de hacerlo? Sí, me dijo, yo creo que sí. Y a partir de ahí así como que se me iluminó algo y Somalo tiene la culpa de todo. Y eso fue hace como casi 10 años y la verdad que fue una idea muy linda, muy maravillosa y por lo tanto a Somalo le debo buena parte de muchas de las cosas que hemos hecho de ahí en adelante, porque esos talleres hoy son parte del alma de mi vida, de la librería, del sello. Yo creo que quizás esos talleres ayudaron, entre otras cosas, a impulsar el sello también. Y hoy día son una parte muy relevante de la librería. Son casi 100 talleristas, 90 y tantos talleristas que van todas las semanas, que llevan muchos años y que leemos todas las semanas un libro y lo compartimos, y la verdad que es un espacio muy, muy notable. Para mí encuentro que es el mejor trabajo de la vida, el mejor trabajo imaginado. Así que gracias por preguntármelo, porque me conecta con un momento increíble. Y me acuerdo de eso, de Somalo, y digo, oh, gracias Somalo por eso, por haber entrado ese día y haberme dicho eso. Bueno, muchas gracias Francisco, muchas gracias Ángeles. Gracias. Y nos vemos en la próxima edición de ¿Quién es quién? Les recuerdo, la Semana del Libro los dejamos a todos invitados.